Abra conmigo el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Desde que meditaba en este pasaje bíblico, me di cuenta que dos cantos dieron exactamente lo que es este pasaje bíblico. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. También no tocaré los 6 versículos, pero hay algunos ahí que necesito tocar. Quiero que usted lea este pasaje en su llenura. Por esa razón fue de que lo hice de esa forma, para asegurarme que podemos entender el pasaje entero. Libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Cuando lo tenga, puede decir un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Voy a tomar su lugar en esta hermosa mañana y hemos orado al Señor para poder empezar con libertad. Es interesante cómo podemos decir que hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo, pero a la misma vez Dios nos demanda una unidad. El Señor lo creó a usted único en todo lo que usted es, único en pensamiento, incluso aún sus huellas digitales son únicas, no hay otras parecidas en todo el mundo. Y cada una de su personalidad, Dios la hizo a usted y lo hizo a usted único con un propósito. Cuando leemos este pasaje del apóstol Pablo acerca de la importancia de lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo, él no está haciendo acepción y diciendo los que piensan menos van a un lado y los que piensan más van a otro lado. O los que tienen cierta sangre a realeza van a un lado y los que no tienen van a otro lado. Él habla de una diversidad dentro del cuerpo de Cristo, pero dentro de la misma diversidad habla acerca de la unidad, la importancia de que nosotros entendamos que como personas individuales, como personas que Dios ha depositado en nosotros un libre pensamiento para poder hacer y para poder actuar, para poder edificar el cuerpo de Cristo a la misma vez, desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, viene la unidad que es el Espíritu Santo que nos une. Él no está hablando no tanto de una unidad congregacional o eclesiástica, que eso viene siendo el resultado cuando nos unimos en el cuerpo de Cristo, pero sí habla de la importancia de nosotros, así como hay seres, así como hay millones y millones de personas en el mundo. Aquí encontramos de diferentes nacionalidades, encontramos diferentes lenguajes, diferentes formas de pensar. Aún sobre todo eso encontramos algo muy hermoso, que ya cuando venimos a conocer al Señor empieza Dios a trabajar en nuestras vidas y entonces empezamos la unificación a través del cuerpo de Cristo. Miren lo que encontré, de acuerdo al diccionario cristiano, lo que significa la unidad. Dice, es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino de ser uno en común y de acuerdo. Es la condición esencial para la armonía y el entendimiento de un grupo. Dice, no anula la singularidad de los individuos, pero los une en torno a objetivos y creencias comunes, y en este caso habla acerca de la unidad. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, sigue siendo el mismo patrón, podemos decir, acerca de sus otras cartas. La primera mitad de esta carta declara grandes verdades doctrinales sobre las aplicaciones de la vida cristiana. Primero establece los principios rectores y luego extrae de esas aplicaciones verdaderas prácticas, comportamiento de las siguientes creencias, como tu caminar, mi caminar es el resultado de lo que nosotros creemos. Ponemos en práctica diariamente nuestra posición eterna en Cristo y actuamos en la verdad. Después de su gran, podemos decir, oración y doxología que se encuentra en Efesios 3, 14 al 21, Pablo insiste en la unidad de la iglesia. Es un llamado a vivir en una manera digna del Evangelio. Lo que creemos debemos afectar a nuestro estilo de vida diario. El motivo básico que Pablo tiene en mente es mantener y seguir manteniendo la unidad espiritual de la iglesia
iglesia. ¿Y por qué es necesario? Porque Pablo empieza con una exhortación muy esencial y especial para nosotros, para que nos demos cuenta que la unidad del cuerpo de Cristo es demandante de parte de cada uno de nosotros, y podamos entender que a través de la unidad del cuerpo de Cristo, Dios se glorifica dentro de la iglesia, da armonía, quiebra paredes y nos da la oportunidad de conocer a Dios más de cerca cuando le entregamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras emociones y todo para que el cuerpo de Dios sea glorificado. Así de que el Pablo empieza no solamente en una continuación de lo que es su carta, sino que él empieza hablando, dice: yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno, de acuerdo a la vocación en la cual fuisteis llamados. Cada uno de nosotros tenemos una vocación muy importante en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos un papel muy importante en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, Dios ha dado dones y talentos dentro del cuerpo de Cristo con la finalidad de expandir el reino de Dios, con la finalidad de que juntos trabajemos en armonía, y a través de trabajar en armonía y en unidad, Dios puede descender y hacer cosas grandes en nuestra vida, puede manifestarse, y a través de la unidad que mantengamos manteniendo la singularidad. En otras palabras, somos individuos, pero a la misma vez podemos fomentar la unidad para que el cuerpo de Cristo sea unificado y glorificado, y la gente de afuera observe la gran diferencia que existe en nosotros. Yo sé que usted tiene familia, y verdad que a veces es difícil llevarse bien con su familia. ¿Verdad que a veces tenemos desacuerdos con la familia? Aún con nuestros propios hijos, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo porque Dios los ha criado a ellos únicos. Nuestra familia las ha criado únicas. Por lo tanto, a veces se nos hace difícil y quisiéramos que todos pensaran como nosotros pensamos o actuaran como nosotros actuáramos, pero no funciona así. Imagínense que todos pensaran como yo pienso, o todos se parecieran a mí, qué guapo fuera. Pero no es así. Dios lo ha creado a usted individualmente. Le ha dado las cualidades individuales. Le ha dado dones, talentos que yo no tengo. Dios se los ha dado a usted para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Él habla de la importancia de caminar de acuerdo a nuestra vocación. ¿Se cuenta un soldado cuando camina? Usted nota rápidamente que es un soldado por la forma que él camina, ¿verdad? Él camina derecho. Él no camina así todo agachado. Usted nota rápidamente que esa persona es un soldado. ¿Por qué? Porque camina de acuerdo a la vocación. Cuando una persona ha llegado a esa conclusión en su mente, entonces empieza a caminar de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para su vida. Y no solamente ve a su alrededor, sino que se enfoca siempre hacia el futuro y dice: voy caminando por fe hacia donde Dios me está guiando. Voy caminando por fe hacia los dones que Dios me está dando. Voy caminando por fe hacia los planes que Dios tiene para mi vida, porque de acuerdo a la vocación que dice el apóstol Pablo, Dios ha depositado en nosotros también la importancia de que entendamos, amada iglesia, que Dios nos usa como individuos, pero a la misma vez nos usa como cuerpo de Cristo para su edificación. Así de que no todos tenemos la oportunidad tal vez de tocar un instrumento, pero somos edificadores y caminamos de acuerdo al propósito de Dios. No todos podemos usar un micrófono, pero somos parte del cuerpo de Cristo y edificadores de la misma forma para la iglesia. Entonces se le recuerda a la iglesia de Éfeso, bueno, especialmente no necesariamente a Éfeso, sino a todas las iglesias de aquel entonces, la importancia que recuerden la vocación a la cual fueron llamados. Cuando usted estudia, usted sabe que para poder avanzar en su escuela, usted tiene que pasar ciertos exámenes. Y ese examen le permite a usted graduarse y pasar a otro grado. De igual forma en nuestra vida espiritual, así como somos individuos, Dios también nos da ciertos exámenes a nosotros para ver si estamos listos para ser transformados pasados hacia otro grado. Algunas ocasiones los exámenes son duros y difíciles, pero son necesarios porque eso es lo que nos forma a nosotros, eso es lo que nos pule a nosotros y eso es donde Dios se glorifica en nuestra vida, porque entonces dice: si en lo poco me es fiel, en lo mucho le puedo dar. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer lo poco,
lo hizo con dignidad, lo hizo con alegría, lo hizo con toda la exaltadez, sabiendo que es a mí a quien me está sirviendo. Por lo tanto, lo transfiere y le da otra cosa más importante en su vida: caminar de acuerdo a los propósitos de Dios. Si alguien pudiera hablar acerca de eso, es el apóstol Pablo. En toda su trayectoria, dése cuenta que a él no le interesó tanto su personalidad, su forma de ser, sino al contrario, lo hizo a un lado. Sus estudios los hizo a un lado. Podemos decir, su autoridad que tenía, las personas que lo conocían, lo hizo todo a un lado, y entonces empezó a caminar de acuerdo a la vocación que Dios le había llamado para hacer el trabajo en la obra de Dios. Ahora él aquí escribe, no solamente habla de lo que está preso, sino habla de la vocación con la cual él fue llamado, con el propósito de llevar a hacer algo por la obra de Dios. Eso es importante también reconocer nosotros, que habla acerca de la unidad, habla acerca de la importancia de conocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, habla acerca del conocimiento de Dios y lo que la iglesia debe de hacer. Aún lo que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender o comprender, Dios en su misericordia nos enseña la importancia que, para aunque somos personas individuales, todavía y con todo eso, a través de la unidad del Espíritu, podemos llegar a conocer y saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y empieza con un ingrediente muy importante y habla acerca de la humildad. Hay que ser realistas, hermanos, la humildad es muy difícil. ¿Qué hace usted cuando lo están regañando injustamente? ¿Qué piensa usted cuando su patrón o alguien le está diciendo algo injustamente? ¿Mantiene usted la humildad y la cabeza agachada? Y hay que reconocerlo, que la humildad no está de moda. Nunca ha estado de moda. Ahí donde sacamos lo que dice el verdadero carácter. Decía un predicador, la forma de probar la humildad en una persona, dice, es cuando está enojada. Todos nos vemos tranquilos, dice, pero no, que una persona, decía, es como echar un té en agua caliente, rápido desteñimos. Y nos damos cuenta de la realidad de quiénes somos. ¿Sabe usted en realidad quién es usted, amada iglesia? No le hago la pregunta en una forma filosófica, sino en una forma real. Usted va a ir descubriendo quién es usted y yo a través de la experiencia en el Evangelio. Usted va a ir descubriendo poco a poco, porque usted puede creer que tiene paciencia, pero hay un momento en que nuestra paciencia, nuestra humildad es probada de diferentes formas. Cuando leemos la escritura en el libro de Génesis y nos damos cuenta de la historia de José, todas las etapas que él tuvo que pasar, y en cada una de ellas tuvo que demostrar la humildad en su vida, se nos hace difícil entender que a veces por algo insignificante o pequeño vayamos a desteñir en agua caliente. Era al contrario. Es cuando verdaderamente debemos de probar en realidad de qué material hemos sido hechos nosotros a través de la misericordia de Dios. El origen trágico de una iglesia, de una organización, de una persona, muchas veces depende porque nuestra humildad no ha sido entregada 100% al Señor. No les estoy regañando, solo les estoy informando. Pero en muchas ocasiones también Dios permite ciertas etapas en nuestra vida porque Él necesita moldearnos. Y uno de los primeros ingredientes que el apóstol Pablo habla ahí acerca de la humildad es donde nos damos cuenta en realidad quiénes somos nosotros, qué es lo que en realidad Dios ha hecho en nuestra vida. Y es necesario probarlo para saber en realidad hacia dónde nos estamos dirigiendo. Dios deposita en nosotros ese ingrediente porque por naturaleza el ser humano es egoísta. Por naturaleza el ser humano tiende a rebelarse. Pero Dios necesita que ese ingrediente sea esencial en nuestra vida para poder alcanzar los propósitos grandes que Dios tiene para nosotros. Porque en algunas ocasiones cuando no pasamos la prueba, Dios dice, entonces no te puedo dar un reino más grande todavía o una posición más grande todavía porque no has aprendido todavía lo que es la palabra humildad. Y humildad se convierte en un estilo de vida de nosotros.
en el cual aprendemos nosotros a conocer la voluntad y los designios de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de la humildad Dios nos reviste y nos enseña que así como Cristo fue manso y humilde de corazón, así como Moisés nos recuerda también, aunque tenía un liderazgo fuerte dentro de él, aunque él te hizo grandes maravillas, pero aún y con todo eso mantuvo una humildad en su corazón. Así es que humilde no es caminar con la cabeza agachada. Eso no es humildad. Humildad es una actitud que usted le pide al Señor todos los días. Y le dice en su oración: Señor, hazme humilde. Hazme humilde hacia ti. Hazme humilde a conocer tu voluntad. Hazme humilde para que yo pueda comprender cuáles son los propósitos que Dios tú tienes para nuestra vida. Son más que el corazón. Dios ve lo invisible, lo que está dentro. Cuando Cristo mora en nuestra vida y experimentamos la gracia de Dios, podemos decir con toda confianza que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, y nos podemos dar cuenta que a través del proceso Dios nos moldea todos los días con el propósito que lleguemos a conocerle a Él y podamos entonces, como dice el apóstol Pablo, completar el gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Dice: no hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, dice Filipenses 2, de 2 al 5. Él ya había experimentado lo que era la humildad. Él venía de una prepotencia muy grande, un hombre preparado y letrado, un hombre con autoridad y poder en su vida. Pero cuando Cristo se enfrenta ante él y empieza a depositarle los ingredientes en su vida, él se despoja de todo eso y entra en una sumisión para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Y ahí usted conoce la trayectoria de él a lo largo de su vida. Siempre estuvo constantemente caminando en la voluntad de Dios. Muchas veces fue humillado, muchas veces fue apedreado, algunas veces naufragó, algunas veces estuvo a punto de perder la vida, pero en todo ese cuadro él pudo haber usado la autoridad que él tenía, pero él tuvo que rechazar todo eso con el propósito de mantener la humildad delante de Dios y encontrar una dependencia absoluta hacia Dios. Si Dios no está en contra de que usted se supere en el aspecto intelectual, no más se vaya a confundir con eso, no, al contrario. Entre mejor preparado usted es intelectualmente, mucho mejor. Pero a la misma vez, mantener los pies sobre la tierra. Tal vez por esa razón que yo no uso el título de la universidad, por lo mismo. Porque se puede engrandecer la persona con el título. Entonces se le puede olvidar a uno muchas veces de dónde viene y lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Entonces, para poder entender lo que es la palabra humildad, Dios tiene que actuar en nosotros de muchas formas. Algunas cosas que a nosotros nos cuesta entender acerca de la humildad nos damos cuenta a través de las características que Cristo mostró estando humanamente. También mantuvo una humildad de pensamiento, y a través de esto nos recuerda en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué sucede después que usted y yo nos rebelamos contra alguien o decimos cosas que no teníamos que haber dicho? ¿Cómo está nuestra conciencia después? ¿Verdad que estamos dando vuelta y vuelta en la cama? Y a veces quisiéramos llamar a la persona y pedirle una disculpa por lo que hicimos o lo que dijimos. O a veces mandamos un texto no adecuado y estamos ahí dando vueltas y vueltas, insulté y dije esto, hice aquello, no lo hubiera hecho. Si en algunas ocasiones aprendiéramos a mantener una humildad en nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana sería completamente diferente. Déjeme avanzar. Después de la humildad, él habla acerca de algo muy esencial, también lo que es la mansedumbre. En el Antiguo Testamento la mansedumbre se destaca como una virtud que quienes sufren opresión, estrés, acusación
o privatización llegó a significar la actitud de sumisión a Dios del hombre o del pueblo. Esa mansedumbre es imitación de Jesucristo, es un don de Dios y es un fruto del Espíritu Santo. Porque es necesario conocer también esa palabra mansedumbre. Humildad y mansedumbre como que van de la mano. La humildad se convierte en nuestra actitud y la mansedumbre viene a ser el reflejo de lo que en realidad nosotros somos. Profesamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Somos personas individuales y queremos fomentar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero a la misma vez, cuando no hay mansedumbre en nuestro corazón, nos estamos rebelando constantemente. A veces se nos pone a hacer algo y nos rebelamos contra lo que Dios, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Me acuerdo hace años atrás, un pastor llamado Javier, él nos comentó cómo él fue llamado al ministerio. Él dijo al pastor: yo quiero trabajar en la obra del Señor, yo creo que yo puedo ser un buen pastor, un buen ministro. Le digo, pero antes de llegar a eso, le dije al pastor: tienes que pasar un proceso. El hermano Candelario, el pastor general de la iglesia, le dijo: tienes que pasar un proceso, mi hijo. Antes de llegar tú a esa posición, necesitas pasar un proceso de aprendizaje. Y el hermano dice: ya con todas las cualidades, con todo lo que ya tenía en sus manos, podemos decir, de haber estudiado, de haberse preparado, el pastor agarra y le dice: de aquí en adelante vas a estar al lado de la copiadora, te vas a encargar de sacar copias. Todo el que quiera hacer copias, tú te vas a encargar de hacerlos. El hermano dice que fue y se paró frente a la copiadora y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy una persona preparada, estudiada, con un llamado, y el pastor me mandó a sacar copias. Y todo el que pasaba, hermano, copias. Ahí estaba él en la puerta de la oficina sacándole copias a todos, de escuela dominical, jóvenes, adultos, una iglesia de, creo que de 2,000 personas, la congregación del hermano Candelario. Y ahí estaba el hermano constantemente, ese era su trabajo todos los domingos y todas las veces que tenía servicio. Sacando copias. Lo que él no sabía, que Dios lo estaba moldeando. Le estaba enseñando la importancia de conocer esa palabra, de la palabra mansedumbre. Y ahí estaba, y algunas veces se quería rebelar, pero seguía sacando copias. Después de años de estar parado en ese lugar sacando copias, el pastor Candelario se le acerca y le dice: hermano Javier, ok, ahora entiendo que sí estás listo entonces, porque tienes que tener un corazón de siervo de servicio a la obra de Dios, para que Dios pueda usarte en cualquier área de tu vida. Amén. Después de años de estar ahí, lo saca y empieza una congregación pequeña. Solo él y su familia empezaron ahí en el lado de Orlando. Hoy en día, cuando hemos ido con mi esposa, tienen hasta 3 servicios. ¿De dónde salió eso? Dios lo preparó. Lo tuvo que arrancar todo lo que él tenía en su vida, en su mente, para demostrarle que la mansedumbre, el servicio en la obra de Dios es mucho más importante para entender los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Si Dios le da una escoba de aquí en adelante, hermano, no se asuste. Es que Dios quiere probar su mansedumbre. Amén, sí. Todos queremos puestos bonitos, ¿verdad? Y con autoridad y poder. Pero nadie quiere agarrar una escoba. Oh, no, eso no va con mi nombre, hermano, por favor. Mire, me llamo William Giovanni. Ese es mi nombre de medio, por cierto. William Giovanni Hernández. Llegué tarde a la repartición de apellidos y me dieron el mismo. Por eso es que soy Hernández. Todos andamos detrás de lo más elegante y bonito. Unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Dios usa lo intelectual, como también usa la humildad. Dios usa al hombre letrado, como usa al que menos y apenas aprendió a escribir. Tuve un alumno en la escuela bíblica, pastor de una congregación, que no sabe leer ni escribir. Aquí en el área de San José, y está dirigiendo una congregación dinámica, hermosa y grande la congregación,
Yo fui a su congregación no hace mucho, me senté, vi la organización tan hermosa que tiene. El hermano no sabe leer ni escribir, pero sin embargo cuando se para en el altar, Dios hace una transformación. Y lo que él no sabe, el Espíritu Santo se lo dirige a su corazón, lo habla a una congregación con una convicción increíble. Así es de que Dios no está interesado mucho en lo intelectual, sino en un corazón. Así es, amén. Que dice: aquí estoy. Amén. Y hace a un lado la vanagloria, la vanidad de su vida, y le dice: úsame, porque aquí estoy. Y así es que usted ve, por ejemplo, muchos hermanos que Dios deposita un don, un talento, y lo va multiplicando poco a poco en su vida. Sí, así es. He conocido jóvenes que saben tocar hasta 6, 7 instrumentos. Lo que usted le ponga en su mano lo toca. ¿Ve? Pero he visto el corazón de esa gente que sabe dónde están parados y saben a quién le tocan, saben a quién le están sirviendo, y lo hacen con una armonía y una excelencia para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted podrá ser un gran músico, pero puede ser un címbalo que retiñe si no he entregado todo lo que debo entregarle yo al Señor. Así es. Pero cuando le entrego todo al Señor, lo poco que sé, me humillo ante Dios y le digo: no sé mucho, pero lo poco que sé te lo entrego yo a ti, para que tú lo uses para la gloria de tu nombre. Sí, Señor. Y así es como Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Otra de las cosas que le enseña a la iglesia en la diversidad es la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar no solamente el sufrimiento, sino más allá de lo que usted y yo podamos resistir. ¿No? ¿Ha visto usted alguna vez a las personas que levantan pesas en los campeonatos? Yo lo vi una vez y me quedó en la mente grabado cuando una persona levantó cerca de 400 libras. Agarró las pesas y cuando se las puso aquí, yo vi que eso se dobló así. Yo pensé que eso era de hule. Cuando vi que se dobló así, dije: wow, qué hule tan resistente que están haciendo hoy en día. Entonces lo levantó así y se quedó así. O sea que tiene que contarse 3-4 segundos y luego lo tiró. Pues a mí se me dio un día la curiosidad de ir a un gimnasio para ver ese asunto. Y sí, estaban unos ahí así que no pueden ni caminar de tanto músculo. Así, camíname. A menos usted y yo, mire, pura agilidad. Puro huesito, pero mira, pura agilidad. Y me acuerdo que llegó este hombre también así. Creo que los brazos eran más grandes que mis piernas. Y agarra, yo vi que agarra atrás así a Gold Gym, fui ahí en Hayward, y agarra y vi que se dobló eso. Wow, dije: por primera vez voy a ver algo de hule de cerca de mí. Y lo paró y luego lo tiró. Luego fui yo y dije: vamos a probar aquí, dije. Y empecé, ni lo podía levantar yo. Entonces se me dio por ver la barra. La barra es de un metal de acero que aguanta la resistencia. Pareciera que se va a quebrar, pero no se quiebra. Porque está diseñado para eso, para que aguante todo el peso posible, que se pueda levantar, y aunque se ve que se está doblando, pero no se quiebra. ¿Cuántas veces hemos sufrido nosotros así, amada iglesia? Parece que nos vamos a quebrar. Pareciera que nuestra vida se está acabando en un hilo. Hay ocasiones que hay que reconocer humanamente que estamos colgando, como dicen, como de la tela de una araña. Pareciera que se va a romper, porque el sufrimiento puede ser demasiado grande, y aunque se doble, tenemos que tener la confianza que no se va a quebrar, porque hemos hecho de un material no humano, sino de una fe que Dios ha depositado en nuestra vida, que aunque se vaya a doblar, vamos a resistir. ¿Por qué vamos a resistir? Porque Dios está a nuestro lado, listo para agarrarnos por si algo sucede. Y aunque la misma muerte nos quiera hacer doblar de esa forma, tenemos que estar seguros que si nos morimos, hermanos, dele gracias a Dios porque no va a pagar renta.
ni va a pagar taxes, ¿ah? Ni va a pagar el PNI. Estamos hechos, hermanos, de ese material. Y el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Efesios 4 la unidad y la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, amada iglesia, ¿cuántos de ustedes nunca han sufrido en su vida? Pero mira, ahí está todavía. Eso prueba que usted ha soportado algunas pruebas muy duras en su vida. Algunos hemos soportado la muerte de un ser querido, que es dolorosa la separación. Algunos hemos soportado tal vez, dice que hay cosas trágicas en nuestra vida. De acuerdo a la revista Time Magazine, dice que las dos cosas más trágicas que un ser humano puede recibir es cuando recibe la muerte de un ser querido. El peso, el desánimo que entra en el corazón de la persona. Y dos, cuando es despedido de un trabajo. Dice que son dos cosas que emocionalmente lo aniquilan a uno. Pero verdad que a veces Dios cierra a veces nos corren de un trabajo como que una puerta se nos cerrara, pero verdad que Dios ya tiene otra puerta abierta. A veces nos vamos a, como dijo un hermano, a panicar. A veces nos va a dar miedo, nos va a entrar un temor. ¿Y ahora con qué pago el agua? ¿Con qué pago la luz? ¿Con qué pago el juguete de mi hijo? ¿Con qué pago el vestido de mi esposa que sacó? ¿No? Y las chanclas nuevas que traigo, ¿cómo las voy a pagar? Y parece que se empieza, como que se empieza el metal a doblarse. Y pasa un mes, una semana o 2 semanas y parece que no encontramos, como dice la salida, y se está doblando más todavía. O en la espera tal vez de un resultado médico, que se nos ha pronosticado alguna enfermedad y parece que se está doblando. Parece que sentimos que la muerte se está aproximando a una velocidad grande y el tubo se está doblando. Pero es necesario pasar todo esto, hermano, con un propósito. Para que después de que pasemos la prueba, le damos gloria a Dios. Algunos están entrando al túnel de la prueba. Otros tal vez en esta mañana están a la mitad del túnel. Otros probablemente ya van saliendo del túnel. Pero entre todas esas 3 etapas, la barra no se quebró. Y si no se quebró es porque Dios la ha hecho resistente. Para que usted aguante, para que yo aguante parte del sufrimiento que viene a nuestra vida. Otra de las palabras que menciona el apóstol Pablo es el amor. El ágape. Sigue siendo 4 en adelante. Porque habla acerca del amor, aunque somos diversidad, pero debemos fomentar una unidad. Amor ágape es una definición que significa un amor sin fingimiento. Un amor sin fingimiento significa el amor ágape. ¿Sabe usted fingir cuando se ha pegado un martillazo? ¿Cuántos se han dado un martillazo en el dedo? ¡Alabado Cristo! Y el otro día que casi le pego a la cama con mis pies, hermano. Solo vi 3 luces yo. Yo dije, Jesus, come soon. El Señor ven ahorita mismo. Y yo sentía que me había arrancado todo el alma. Así es. Es un amor sin fingimiento. ¿De dónde? ¿Cómo podemos fomentar que somos diferentes? Mire qué interesante, la mayoría de las mujeres somos de Guatemala. Por eso es que somos guapos, ¿verdad? Y no tenemos la culpa de ser guapos también. Y sin embargo, note qué interesante, cada uno vemos las cosas diferentes. Cada uno aprendemos a llevarnos diferentemente. Cada uno aprendemos a soportarnos diferentemente. Cada uno de nosotros, Dios ha depositado algo, una gota muy especial en nuestro corazón, que es el amarnos.
Antes era, como dice el dicho, ¿verdad? El que la hace, la paga. Ahora debe ser el que la hace, yo oro por él. El que me la hace, yo sigo orando por él. Eso es lo que hace la unidad en el cuerpo de Cristo. Amor sin fingimiento. ¿Ama usted a su esposa verdaderamente o la ama hipócritamente, hermano? Yo sé que usted la ama verdaderamente, pero a veces que están juntos todavía, ¿verdad? Igualmente la esposa, ¿ama usted a su esposo verdaderamente o lo ama hipócritamente? ¿Verdad que usted lo ama a él verdaderamente? Y verdad que aunque le ve todos los defectos del mundo, ¿verdad? No me da cuenta que está medio panzoncito, mijo. Pero sí te quiero. Cuando te conocí, wow. Pero ahora, oh my God. Así es. Pero verdad que lo sigue amando todavía porque viene siendo parte suya. Igualmente es el cuerpo de Cristo. Algunos de aquí tienen 10, 15, 20 o más años de conocerse, 40, 50 años de conocerse. Y verdad que debe de crecer nuestro amor continuamente. De igual forma como amamos a nuestra esposa, amamos al Señor entrañablemente de acuerdo a nuestra definición. De igual forma debe haber un amor entrañable hacia el cuerpo de Cristo. No veo los defectos, no veo de qué país eres, no veo de qué apellido tienes, qué nombre tienes. Eres el cuerpo de Cristo, eres mi hermano en la fe. Tengo que amarte para que el amor y el reflejo de Dios esté en mi vida. Es una parte de los ingredientes. Somos diferentes, pensamos diferente, pero la unidad en el cuerpo de Cristo solamente se consigue cuando yo boto esas barreras y le digo al Señor: ayúdame a amar a mi hermano, a mi hermana sobre todas las cosas, porque si no puedo amar a mi hermano y a mi hermana, ¿cómo puedo amar a Dios? Dice la palabra de Dios. Y termino con el último punto que el apóstol Pablo nos habla. La paz, shalom. ¿Cómo puedo vivir en paz yo con mi hermano y mi hermana? ¿Verdad, hermanos, que a veces hay hermanos y hermanas que son difíciles de amar? A usted también es difícil que alguien lo ame, no se crea que usted es moneda de oro. Hay cosas que son difíciles en la vida. Le conté del hermano que traía una corbata así como un nudo así. Y así era de gruesa la corbata. Mire, yo veía a ese hermano y a mí la bendición se me iba. Mira, Señor, ayúdame a amar a este hermano, porque esa corbata nomás no. Y cada vez que llegaba lo veía al hermano con esa gran nudo aquí, la gran corbata acá. Pues un día el Señor me dijo: tan fácil que está el asunto, comprarle una. Buena idea, dije. Fui y le compré una así como esta, negrita, bonita, preciosa. Fui y le dije: hermano, mire lo que le compré. Ay, qué bonita la corbata. Ay, póngasela, hermano, quiero ver cómo le queda. Yo pidiendo que se quitara la que traía encima. ¿Cómo no? Y se quita el moño que traía ahí. Y se pone la corbatita y me arregla y me la eché en la bolsa. Qué bonita se ve, así. Se la regalaron. ¿De veras? Me dice. Y se fue el hermano bien contento con su corbata. Y yo también contento con la otra en la bolsa. Me fui al baño con una tijera, mira. Se arregló el problema. Yo me atrevo a decir, amada iglesia, escuche bien, pues esto voy terminando, que hay hermanos que no se llevan porque nunca se han sentado a tomarse una taza de café. Hay hermanos que nunca se han invitado. Tenemos el prejuicio y nos vemos del ego y tan sencillo que es sentarse y tomarse una taza de café. Hermano, si yo le caigo mal, invíteme una taza de café. Lleve una champurrada, lleve unos besitos, o sea, del pan, no pensé que unos besitos. El pan en mi país que se llaman besitos. Pues lleve unos besitos, una champurrada y de paso una piernita de pollo campero, hermano, y hasta le lustro los zapatos si quieren. Si trae guaraches, le pinto las uñas.
la paz. Pablo encontró problemas en la iglesia de Éfeso. Si estamos hablando de hace cientos y cientos de años, imagínense hoy en día también, todavía esa carta viene a ser un eco para nosotros. Viene a reflejar la importancia de conocer que somos diversos, pero debemos buscar la unidad. Somos diferentes, pero debemos buscar la unidad. Pensamos diferente, pero debemos de buscar la unidad. Somos de diferentes nacionalidades, pero debemos de buscar la unidad. Nos gusta la comida diferente, pero debemos de buscar la unidad con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Hacer un lado lo que yo pienso, lo que yo creo, si es necesario. Llegar al extremo, por eso Pablo dijo, para griego soy griego. ¿Por qué? Para judío soy judío. Y en otras palabras digo, si me toca rasparme la cabeza para ser como los mongos, pues es necesario hacerlo con el propósito que la palabra de Dios corra y llegue hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Dios empieza a obrar en nuestra vida, amada iglesia. Y usted va a ver las cosas diferentes. No se admire de lo que le dije, de lo que la hermana hace 8 me comentó y dijo. Cuando usted tenía la mano levantada así, dijo, yo también vi a un hombre vestido de blanco al lado suyo con un cordel que también tenía la mano extendida hacia el frente. Hermano, Jesús no ha abandonado su iglesia todavía. Jesús todavía está interesado en que la iglesia busque, anhele la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso el libro de Hebreos nos recuerda que hay que buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual dice, nadie verá al Señor. Sorpresa será el día que suene la trompeta y algunos nos lleguemos a quedar por no haber fomentado la paz o haber traído resentimiento en contra de nuestro hermano o nuestra hermana, cuando pudimos haber solucionado todo con una taza de café. Pudimos haber hecho grandes cosas con una llamada, con un texto. Me decía, I'm so sorry, I apologize for what I